Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal, Cuautla histórica y hermosa. Hola amigos, con el gusto de saludarlos nuevamente aquí en la página de ustedes, muy vista, Cuautla hoy. Hoy tenemos la entrevista, pues una plática de amigos, de compañeros de generación, compañeros de Cuautla, amigos de la infancia de toda la vida, con Luis Antonio Fonseca Nájera, que ha sido compañero desde los tiempos de la escuela. Pues les quiero decir que la generación de la escuela preparatoria Cuautla, gloriosa escuela preparatoria Cuautla, en ese entonces que tuvimos la fortuna de asistir a la escuela, era de 2 años la escuela preparatoria. Y fue en los años de los 69, poquito después del movimiento del 68 estudiantil. Nos tocó pues oír lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México, pero aún estábamos en que entrábamos a la prepa o no, por eso no es tan activa nuestra participación en el movimiento estudiantil 68, pero sí dio la pauta de tener conciencia social y conciencia de lo que estaba sucediendo. Les quiero mencionar que Cuautla en ese entonces, recuerdo muy bien que teníamos como 80,000 habitantes por mucho, porque decíamos que el Estadio Azteca por esas fechas se había sido inaugurado o había sido ampliado y cabían en ese entonces en el Estadio Azteca de fútbol en la Ciudad de México por allá de los 100,000. Decíamos entonces que Cuautla todo completito con bebés y abuelitos cabíamos en el Estadio Azteca. Esa situación se fue evolucionando, la cuestión demográfica fue creciendo naturalmente, en forma natural, al ritmo natural, pero vino el sismo del 85, aquel que destrozó a la Ciudad de México, que tuvo, por desgracia, muchas pérdidas de hogares, digo, desde luego las vidas, que fueron muchas. A la fecha no ha sido contabilizado efectivamente cuántos fueron, pero fueron muchos. El caso es que las autoridades de la República, las repúblicas federales, la Ciudad de México, empezó a hacer planes y diseño de programas para expulsar gente, para reubicar familias completas de la Ciudad de México, y Cuautla fue receptora de un flujo de migrantes, pues migrantes se vinieron a la ciudad de Cuautla, y de repente ya de los 85 para el 90 ya éramos el doble de habitantes, 120,000, 130,000 habitantes, y la infraestructura de Cuautla seguía igual, las mismas calles, los mismos centros de abasto, las mismas escuelas, los mismos centros de salud, lo mismo todo, pero crecían entonces las colonias. Entonces empieza aquel fenómeno que hoy conocemos todavía, la ampliación de la Lázaro Cárdenas, la ampliación de la colonia Plan de Ayala, y ampliación tras ampliación tras ampliación, que ya creo que la de San José lleva como 20 ampliaciones. Total que no han logrado el reconocimiento oficial de ser colonia, por cuestiones meramente políticas, pero realmente son nuevos asentamientos que requieren de todos los servicios. Y ahí es cuando lo que les platico de la prepa, que tuvimos conciencia social y mucha sensibilidad de lo que sucedió en México en el 68, que fue el cambio, el paradigma en México por los estudiantes. Pues Luis Antonio aparece ahí, jovencito, dice que se va a hacer la central de abastos en Cuautla. A ver, platícanos cómo estuvo. Gracias por estar con nosotros, Luis, muy amable. Gracias, Joaquín. Esta invitación tenía algún tiempo ya dispuesta y afortunadamente se dio. Cuautla tiene mucha gente que ha trascendido y ha dejado su vida aquí. Gente muy valiosa que formó Cuautla. Están los Mora, en fin, infinidad de familias que formaron Cuautla cuando Cuautla no tenía nada, ¿no? Y hacer un reconocimiento a la gente que formó Cuautla en esos inicios, es importante. De ahí nace Cuautla, para tener servicios, transporte, en fin, abarroteras y todo esto que se fue. Esto, como bien dice Joaquín, se vino ampliando la población, se hizo el mercado nuevo hace 60, 70 años, y empezó a darse el comercio local
en 2 mercados. Llegó un momento que esos mercados se juntaron de tanta afluencia de compradores que tenían, porque llegaban aquí todas las comunidades de alrededor de Cuautla, todos los municipios que están alrededor y poblaciones pues que necesitaban los servicios que Cuautla tenía. Cuautla fue creciendo demográficamente, pero muy importante comercialmente. Comercialmente, durante toda la etapa de su crecimiento, era el centro de bancos y de hospitales, de cubrir todas las necesidades que en las comunidades que están alrededor no había. Entonces, explotó esa forma de crecer aquí en Cuautla, y el comercio y el turismo tuvieron una base importante en esta detonación. En ese entonces, Cuautla ya tenía un problema de comercio y desordenado, y que había que organizarlo, había que ya darle su normatividad, había que darle su espacio y había que darle una cierta ubicación para que esto se tuviera más, en general, crecer más regularmente y con todos los servicios adecuados. En ese entonces se hizo la central de abasto de la Ciudad de México hace en el probablemente 80, 75, la central de abasto de México floreció, se instaló, y Cuautla tenía ya el problema del comercio. Surgió la idea de hacer una central de abasto por dos cosas. Uno, que éramos un centro comercial importante, y otro, que éramos un centro distribuidor de toda la agricultura y todo lo que se producía en la región. Los municipios que teníamos alrededor eran municipios que producían mucha hortaliza, cebollas, calabazas, pepinos, en fin, toda una serie de verduras y frutas, inclusive aguacates, en fin, se producían en la región y se comercializaban aquí en Cuautla. La gente, los productores venían, comercializaban sus productos aquí en Cuautla, y los, digamos, coyotes que tenemos tienen esa mala reputación de que es los que ganaban la parte importante del dinero de la comercialización de los productos, y los productores no ganaban lo que deberían de ganar. Esas dos corrientes, que era la comercialización de los productos agropecuarios y la comercialización del suministro para todos los municipios alrededor, se necesitaba organizar. Entonces nos dimos la tarea a proyectar una central de abasto. Esta central de abasto tenía que ser en un lugar totalmente adecuado para que no chocara con la parte habitacional de la ciudad de Cuautla y fuera un polo de desarrollo. Este polo de desarrollo fuera algo que detone un sector o una parte de la ciudad de Cuautla y no perjudicara a los habitantes de Cuautla. Entonces se determinó que fuera en Tetelcingo. Ahí por muchas situaciones nosotros estamos rodeados de ejidos. Este desarrollo no se podía hacer en ejidos, tenía que ser en propiedad privada, y el lugar adecuado era Tetelcingo para darle la seguridad jurídica a la inversión. Se ubicaron las tierras y se empezó a desarrollar la central de abasto que tanta falta hacía para Cuautla. Esta es una historia, cómo se hizo la central de abasto. Yo podía decir fantástica, o podía decir que ya ahorita ya no se da. Se hizo sin dinero. Un desarrollo de esa naturaleza, hacerlo ahorita sin dinero es imposible.
y hablo sin dinero inicial. Hablo sin dinero, un capital inicial para poder desarrollar ese gran inversión. Y se hizo con una muy buena voluntad de parte de nosotros, en el sentido de que no queríamos engañar a nadie y lo hacíamos con toda la honestidad del mundo, y tratamos y iniciamos el desarrollo con una maquetita, unos escritorios prestados y 1 o 2 meses de renta del local, y así se inició una aventura. Empezamos a intercambiar algunas cosas con gente que sabíamos que tenía un capitalito que nos podía ayudar, y empezó ahí el rollo. Realmente esto es muy para mí muy emocionante platicarlo, porque muchas de las personas de ese entonces me veían y decían: mendigo escuincle, tenía 29 años, pues era un escuincle, y cómo hacer un desarrollo de esa naturaleza, ¿no? Pero una de las cosas que nos ayudó fue ir enamorando a la gente, ir uno por uno, irlo involucrando, irlo demostrándole que eso era la solución, demostrándole que era muy buena inversión y demostrando que esa era la solución de Cuautla. Esto fue creciendo y, en fin, la central de abasto ya está ahí. Vino el presidente de la República en el último mes de su mandato, Miguel de la Madrid. Bajaron 5 helicópteros ahí en la central de abasto, de esos gigantescos Pumas, que venían 20, 30 gentes en cada helicóptero. Vino la esposa de Miguel de la Madrid, la señora Paloma, y estuvimos allí visitándolos. Una cosa muy chistosa que les quiero platicar, que cuando vino el presidente estaba nuestro amigo también Joaquín ahí con nosotros, y dimos una vuelta y pasamos al presidente. Lo pasamos pues por la área terminada, ¿no? Pero pues teníamos una infinidad de bodegas sin techo, ¿no? Y nos hacía mucha gracia que pues le enseñábamos las bodegas terminadas y lo regresábamos por lo que ya estaba hecho, y no lo pasábamos por lo no terminado, pero él venía a inaugurar la central de abasto y a darle el banderazo de salida ya para que empezara a funcionar. Fue muy chistoso porque, a fin de cuentas, venía en un Puma y desde arriba pues vio la central de abasto y se dio cuenta que más de la mitad no tenía techo, ¿no? Y nos hizo mucha gracia porque iba el gobernador en ese entonces, don Antonio Riva Palacio, y íbamos caminando con él, y sí nos hacía mucha gracia porque decíamos: ¿cómo lo queremos engañar, no? Si el de arriba de los helicópteros ya se dio cuenta que no tenía techo la mitad de la central, y caminó ya para inaugurarla. Me acuerdo una cosa también que me hizo absolutamente mucha gracia. Yo no había una sola bodega abierta, había a lo mejor 3 o 4, y entró una camionetita, ¿no? Empezamos a anunciar en el radio que podían vender sus productos los productores, los que tenían algún producto lo podían vender, ¿no? Y yo estaba allí en la entrada y llega una camionetita, una pick-up, y me dice: oiga, ¿y aquí se puede vender? Sí, ¿cómo no? Le dije: fórmese en ese andén y ahorita llegan las personas. Se quedó el pobrecito todo el día solito porque no había nadie que le hiciera compañía. Y a las 2, 3, 4 horas agarró y pues no llegó nadie y se salió. Pero sí me dio mucha ternura porque él venía por la publicidad a hacer a hacer con el llamado que hicimos, poder lograr vender su producto. Y así infinidad de anécdotas en el transcurso de la obra. Nos la pararon los sindicatos, ¿no? Vino un fuerte sindicato de Cuernavaca y llegaron gentes armadas cuando estábamos haciendo la central de abasto, y llegaron yo creo como 100
todos armados para parar la obra y meterlos y meter a todos los albañiles y todo lo que teníamos, eran alrededor 500, 600 albañiles, pues para que meter el sindicato y poder tener el control de los... Pero fue también una cosa muy chistosa porque nosotros cuando llegaron jalamos a todas las cuadrillas, hablamos con ellos y nos dijeron al otro día vamos a llegar y vamos a parar la obra. Pero lo que no se imaginaron es que salieron 600 albañiles con machetes, palas, picos y pues aquí se va a armar la gresca, ustedes traen armas, pero pues a lo mejor matan a uno o a dos, pero a los demás nosotros nos los echamos, ¿no? Y increíblemente les dio miedo. Increíblemente les dio miedo. Teníamos 2 o 3 muy arrebatados, ¿no? Y esos arrebatados, pues, eran punta de lanza de los 600, ¿no? Y fue muy, muy bonito cómo los vimos subir a las camionetas y irse. Son de las cosas heroicas de los trabajadores de Cuautla. Entonces, esta gran obra que ahorita está funcionando perfectamente bien, está entre las 10 mejores centrales de abasto de México. Estamos alcanzando alrededor de 300 kilómetros alrededor de la central en gente que viene a comercializar sus productos y gente que viene a comprar también productos de la central. Pues muy bien, muy interesante a todos los que nos escuchan y sobre todo me refiero a los jóvenes. Los jóvenes que sepan el origen de las cosas para que le tomen aprecio y sepan que hay personas comprometidas con su ciudad, con su pueblo, que su creencia va más allá de los intereses de grupo personales y que esto es posible siempre y cuando haya unión y sobre todo también el compromiso de las autoridades, el compromiso de varios sectores, ¿no? Son la gente, los comerciantes, los bancos, aquí intervinieron muchas gentes. Esto que llama Luis Antonio cosas chuscas, pues en ese momento fueron, hoy ya a toro pasado chuscas, pero en ese momento eran demasiado estresantes. Digo, esto se puede acabar. Me dirijo a los jóvenes para que sepan y esto quede en la memoria de ustedes y este documental o esta entrevista sirva de antecedente pues a todos los que quieren estudiar cuál es la evolución del comercio en la región oriente, no solamente en Cuautla. Pues aquí está un ícono del desarrollo económico en la región oriente y en Cuautla. Se despide de ustedes su amigo y servidor Joaquín Fernández, nos vemos en la próxima. Gracias, Luis, muy amable. Gracias, Joaquín. Me gusta mucho mi tierra, tierra de 1000 colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,